Esto es Actuar Ahora, proteger nuestro presente, asegurar nuestro futuro. Semana Mundial de la Resistencia Antimicrobiana. Un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Episodio 1. Novedades en infecciones de piel y partes blandas. Lo que cambió y lo que ya no deberías indicar. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo espacio podcast de la Sociedad Argentina de Infectología. Seguimos en nuestro hermoso rol de acercar al personal de la salud contenidos científicos de calidad y actualizados. En el día de hoy nos empuja un poco la efemérides por fuera de cuando ustedes estén escuchando este podcast, porque nos enmarcamos en lo que es la Semana de la Resistencia Antimicrobiana. Un tema que ustedes van a escuchar como la RAM, que en realidad la SADI asumió como desafío fundamental, les diría, de hace muchísimos años. Es cierto que hoy estamos presentando una guía, la guía 2025 de infecciones de piel y partes blandas, pero antes de hablar de eso vamos a presentar a quienes nos van a acompañar en este espacio. Hablamos en primer lugar de la doctora Marta Torres del Hospital Rivadavia. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Diego, un gusto estar acá. Un gustazo para nosotros también. Y hablamos del doctor Lautaro de Bedia. Él nos dice jubilado, nosotros decimos no, Lautaro, lo lamento. Siempre con nosotros del Hospital Muniz. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Qué tal, Diego? Un gusto. Estamos muy contentos, nos pone siempre muy contentos estos espacios porque los que les decía, ¿no? Es como un mini congreso que el personal de la salud va escuchando en lugar de irse a Mar del Plata, a Neuquén o a Buenos Aires, mientras trota, mientras hace la comida, mientras hace gimnasia, dice, bueno, me actualizo con este tema que es muy importante porque en estos más de 15 años cambió la epidemiología, la resistencia antimicrobiana y las recomendaciones de tratamientos. Por eso, esta guía de la que hablábamos y que ya está publicada en la web de SADI, además de otras publicaciones, llega en un momento clave. Para recorrerla, entonces, el viaje de la mano de Marta y Lautaro. La primera pregunta, Lautaro, es, antes de entrar en los cuadros específicos, quisiera saber cómo se clasifican las infecciones de piel y partes blandas y por qué es útil esta clasificación en la práctica clínica. Bueno, son muchos los cuadros de infecciones de la piel y las partes blandas que la rodean. Y no es fácil hacer una clasificación. En general nos basamos en algunos artículos que las dividen en dos tipos fundamentalmente: las infecciones purulentas y las infecciones no purulentas. Uh-huh. Es muy básico, si se quiere, pero nos da un gran acercamiento al tema. Las purulentas, uh-huh, son aquellas en las cuales la bacteria produce pus y colecciones de pus. Fundamentalmente son producidas por los estafilococos. Las no purulentas son aquellas en las que, si bien puede estar involucrada esta bacteria, pero en general no hay una colección de pus. Las primeras muchas veces requieren un drenaje, las segundas más tratamiento antibiótico. Pero esa es la primera gran clasificación. También hay otra simultánea. Es interesante esto, que es simultánea, uh-huh, que en leves, moderadas y graves. Muy básico, pero en la leve es fundamentalmente aquella que es un paciente con poca sintomatología y que lo vamos a manejar de manera ambulatoria en el consultorio. Las moderadas son aquellas de las cuales ya hay algún compromiso general, por lo tanto, mayormente hay que internarlos. Y las graves son las que ponen en peligro la vida, con compromiso clínico importante y requerimiento de terapia intensiva mayormente. Y ayudarnos con ejemplos, por ejemplo, de cada una de estas clasificaciones. Una forunculosis, forúnculo, uh-huh, después vamos a ver, sería mayormente leve. Una celulitis, si bien puede haber leves, o una erisipela, en general son moderadas. Y una celulitis grave, una mionecrosis, una gangrena clostrídica son las que integran el grupo de las graves que ponen en peligro la vida. ¿Y por qué es útil esta clasificación para el manejo? Porque tenemos que tener en cuenta estas 3 o 4 cosas que yo mencioné. ¿Qué bacterias pueden ser las que estén involucradas? ¿Cuál es el sitio donde voy a atender a este paciente? ¿Qué antibiótico les voy a dar, oral, endovenoso, etcétera, etcétera? Y necesito entonces esta
orientación clínica inicial para saber dónde está parado mi paciente y cuáles van a ser las conductas más adecuadas para llevar a cabo. Ahora, esto que dice Lautaro, Marta, es una gran generalidad. Es cierto, no le podemos decir que haga toda la guía acá en el podcast, pero precisamente para estas generalidades, digo bien, es que está la guía, ¿no es cierto? Es que por eso estamos presentando este trabajo. Claro, Diego. La nueva guía Intersociedades viene a actualizar las recomendaciones que se publicaron por última vez en el 2009, con un enfoque en diagnóstico clínico, diferenciación de cuadros y uso adecuado de antibióticos. Es un material de consulta fundamental no solo para nosotros los infectólogos, sino para aquellos médicos clínicos, generalistas, cirujanos y todos aquellos en los que nos enfrentamos con estos cuadros en el día a día. Lo más importante es que pone énfasis en la valoración clínica, en reconocer las formas graves y en prescribir antibióticos de manera responsable, evitando así el sobreuso. Todo esto con una mirada práctica y adaptada a nuestro contexto. Perfecto, Marta. Entonces vamos a desmenuzar estas palabras que vertimos en el inicio de este episodio. Lo importante, lo primero, ¿por qué es vital entender la microbiología cuando atendemos una celulitis o un absceso, por ejemplo? Porque mayormente las infecciones son tratadas de manera empírica. Yo no sé cuál es la bacteria en el momento en que me viene el paciente. Mayormente no sé cuál es la bacteria. Lo voy a saber después en algunos casos. Entonces yo tengo que tener claro el mapa, la situación, para poder definir cuáles son los antibióticos empíricos, porque van a ser así. Siempre es un antibiótico empírico. Yo decido como médico en base al cuadro clínico, al cuadro epidemiológico, cuál es el antibiótico que voy a hacerle. Entonces hago el diagnóstico clínicamente, mayormente veré si le pido algún estudio, y la instalación de un tratamiento antibiótico va a ser de manera empírica en base a lo que se presume que está presente, a la bacteria que se presume esté presente. Y además, colaborando con el espíritu general de este podcast, sobre todo mejoramos el uso racional de antibióticos, claro, que para eso estamos, ¿no? Más fácil sería poner 18.000 antibióticos, No, tengo que ser cauto en ese sentido y responsable. Bueno, pero para saber cómo ser cautos y para saber cómo ser responsables, tenemos que saber cuáles serían los gérmenes que aparecen con más frecuencia en las infecciones de piel y partes blandas, tanto sea en la comunidad como las infecciones hospitalarias, Marta. Claro. En la comunidad predominan los cocos positivos. Staphylococcus aureus en un 43% de aislamientos y Streptococcus pyogenes. También aparecen E. coli, Enterococcus, Streptogalactiae, pero en proporciones menores. En infecciones hospitalarias se suman con mayor frecuencia los bacilos gramnegativos como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. Todos estos datos provienen del análisis de la red WUNET para infecciones de piel y partes blandas en Argentina. Ahora, Lautaro, ¿qué pasa en otros ámbitos, por ejemplo? En el MRSA, por ejemplo. ¿Qué datos tenés de ahí vos? Y bueno, es una historia compleja como lo son siempre las bacterias. Históricamente a los estafilococos resistentes, los resistentes a meticilina, ese es el término que usamos, eran con los que estaban internados, los que estaban hospitalizados, las infecciones intrahospitalarias. Los de la comunidad, prácticamente no. A principio del siglo que estamos atravesando, cambió. Y el meticilino resistente pasó a ser el predominante. En un estudio que se hizo a principios del siglo, desde Sadí, casi el 80% de las infecciones de piel y partes blandas en las que había un estáfilo era resistente. Eso implica que no le puedo dar la cefalosporina de primera generación, los antibióticos más básicos. Pero eso cambió y se fue modificando. ¿Por qué? Porque el estáfilo quiso que así fuere. No es que pasó algo en particular. Entonces, las cifras de la red HUN, la red de la Organización Mundial de la Salud, en la cual el Instituto Malbrán nos va guiando y publica sus datos y todos seguimos, mostró que, por ejemplo, de un 65% de meticilino resistencia en infecciones de piel al 2010 más o menos,
En el último reporte, 22-23, bajó al 43%. Un montón. Es decir, antes era 65% y más, anteriormente 80%, pero y ahora el 43%. Se fue disminuyendo. Y también tampoco es igual en Buenos Aires que en Córdoba o en Santa Cruz. Cada región tiene sus cifras. Las del norte son más importantes, las intermedias en Buenos Aires, de Córdoba y centro son un poco más intermedias, y las del sur del país son más bajas. Entonces todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, y no te olvides, Lautaro, que también Streptococcus pyogenes sigue siendo muy importante y es universalmente sensible a la penicilina, que continúa siendo el tratamiento de elección. Si bien las resistencias a macrólidos y clindamicina son bajas, muestran una tendencia al aumento global, por lo que estas cifras hay que empezar a vigilarlas. ¿Y qué me pueden decir ustedes sobre las situaciones en que sospechamos bacilos gram negativos y qué nos dicen los datos sobre su resistencia? Los bacilos gram negativos, como Escherichia coli, Klebsiella y Pseudomonas, van a ser más relevantes en las infecciones de piel y partes blandas hospitalarias. También en infecciones del pie diabéticos, sitios quirúrgicos, en pacientes con comorbilidades aparte de las diabetes, como insuficiencia renal, vascular, insuficiencia cardíaca. Los datos, si bien no hay muchos datos sobre infección de piel y partes blandas en bacilos gram negativos, hay un trabajo muy interesante publicado recientemente de la red WUNET de aislamientos en infecciones de piel y partes blandas, que nos muestran que estos bacilos gram negativos son pocos los antibióticos con más del 90% de sensibilidad. Por ejemplo, para la E. coli comunitaria, todavía hay buena actividad para piperacilina tazobactana, micacina, imipenem, meropenem. Para la del hospital es mayormente BLE, con sensibilidad a imipenem, meropenem, amicacina, fofomicina y colistin. En cambio, para Klebsiella, este estudio mostró que ningún antimicrobiano tenía más del 90% de sensibilidad, con una alta proporción a carbapenemasas tipo KPC, MBL, combinación de ambas carbapenemasas. Y en Pseudomonas aeruginosa, las opciones con mayor actividad incluyen ceftaloxano tazobactam, ceftazidimavibactam, colistin. Pero, ¿qué significa todo esto? Que estas cifras reflejan la extensión del problema de la resistencia a los antimicrobianos y la necesidad de tener estadísticas locales. ¿Para qué? Para guiar nuestros tratamientos. Sí, si no tenemos mapa que seguir, nos vamos a perder siempre. Ahora, para no perdernos, quiero saber qué papel tienen los anaerobios y cómo los identificamos hoy. Bien, los anaerobios son claves en zonas con contaminación fecal-oral o en lesiones por mordeduras polimicrobianas, por ejemplo, en las infecciones necrosantes. Si bien su identificación es difícil, más allá que podemos cultivar y mandar a cultivo para gérmenes comunes en frasco de aerobios, anaerobios, tenemos el Malditov, que ha acelerado y mejorado la identificación en muchos laboratorios clínicos, por lo que hoy es más factible detectarlos y considerarlos en el tratamiento. Bien. Quiero saber, con toda esta información que estamos compartiendo, que por supuesto, reiteramos, van a encontrar en las guías ya publicadas en la SADI y en otras revistas, bueno, ¿cómo hago para elegir el tratamiento empírico? Bueno, tengo ya 2 o 3 elementos de los que estuvimos mencionando. Por un lado, como mencionamos al principio, valorar la gravedad y el sitio de la infección. Si el paciente lo voy a manejar de forma ambulatoria, con un antibiótico oral, y me da tiempo a citarlo en 72 horas a ver cómo viene, qué sé yo, o si directamente lo tengo que mandar a terapia intensiva y buscar la ayuda de los cirujanos para resolver el cuadro. Después, otro elemento importante, además de la gravedad de la situación de gravedad del caso, son los factores de riesgo. No es lo mismo un paciente sin antecedente que un paciente diabético, insulino dependiente, un
un paciente que estuvo internado y hospitalizado, sometido a diversos procesos. Así que me va a cambiar la microbiología y por lo tanto el antibiótico empírico que yo tengo que utilizar. Por supuesto, ya lo mencionamos acá con Marta, la epidemiología, los datos de microbiología. Es un paciente que viene de una zona en la cual el METI-R, el estáfilo METI-R es altamente predominante o por ahí no lo es tanto. ¿Es una infección purulenta o una no purulenta? Voy a pensar más en un estáfilo, en un estrepto. Voy a pensar, es una de esas situaciones raras en las que mencionó Marta, en un anaerobio, en un bacilo granulativo. Bueno, veremos. Todo eso es el tercer elemento que voy a tener en cuenta. Sobre todo esto voy a tener que tratar, no siempre, pero en algunos casos, particularmente en las graves, de tomar muestra para cultivo. No lo voy a hacer en un paciente ambulatorio con una lesión leve, no se hace, no está indicado, salvo alguna situación muy particular de inmunodeficiencia, pero en general no. Pero sí tomar las muestras y el más relevante desde el punto de vista de la celeridad con la que nos tenemos que mover es el de las infecciones graves, las infecciones necrosantes, que ponen en riesgo la vida, en las cuales voy a tener que hacer una cobertura antibiótica bien amplia y, como mencionamos, solicitar la evaluación del cirujano porque seguramente habrá que operarlo rápidamente y tratar de eliminar todos los tejidos infectados. Vamos a meternos en áreas determinadas, entonces por eso les quiero preguntar, en el caso de la celulitis y de la erisipela, ¿cómo diferenciamos clínicamente ambas situaciones? Bueno, tu pregunta es un desafío. En general, el concepto que todos tenemos es que la erisipela es una enfermedad en la que tiene un comienzo brusco, con fiebre y lesiones que se caracterizan por presentar una placa rojiza, eritematosa, caliente, con bordes bien delimitados. Sí. Por otro lado, la celulitis son infecciones más profundas. La erisipela se queda en la dermis, en la parte de arriba de la piel. La celulitis, como su nombre lo indica, abarcan el tejido celular subcutáneo y otros tejidos. Y en general, por lo tanto, tienen los bordes menos definidos, no tan caliente, no tan evidente. Bueno, esa es la teoría, pero en la práctica es difícil de diferenciar. Por eso, en general, la mayoría de los trabajos, de las recomendaciones, incluida esta, los consideran como una unidad. Entonces, damos consejos de una sola manera para Pero en esta abarcar misma todo. cosa, en esta unidad, ¿hay diferencia de tratamientos? Depende de la situación, mayormente lo vamos a ver. Marta, no sé si querés continuar. Dale, en realidad el objetivo del tratamiento, como son una misma entidad, Sí. digamos, es controlar la infección, aliviar los síntomas y evitar las complicaciones locales y las secuelas. Sí. Tanto en la erisipela como en la celulitis, como dijo Lautaro, en la no supurada, leve, sin comorbilidades y sin factores de riesgo, los gérmenes más frecuentes son Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. En este caso, sin factores de riesgo, meticilino sensible. Acá mi tratamiento empírico va a estar dirigido con cefalosporinas de primera generación, cefalexina, cefadroxilo. Ahora, como dijo Lautaro, si el paciente tiene factores de riesgo para estafilometr o hay falta de respuesta a las 48 o 72 horas, considero el tratamiento agregar trimetroprima, sulfametoxazol o minociclina. ¿Cuáles son esos factores de riesgo para SAM-R? Atletas, hombres que tienen sexo con hombres, prisioneros, reclutas militares, residentes de centros de atención a largo plazo, inmunodeprimidos, contacto personal con infecciones o colonización por SAM-R en los últimos 12 meses, uso previo de antibióticos durante 5 días, los últimos 90 días, celulitis asociada a traumatismo penetrante, especialmente por el uso de drogas ilícitas, celulitis abscedada y la que no responde a la terapia de primera línea. Igual, Lautaro, con estas situaciones, ¿no? Hay
otra situación que se da, anexa y no menor, que son las recurrencias, ¿no? Porque capaz que vos considerás un problema resuelto, el paciente también, y sin embargo no es así. Hay que tener en cuenta eso y que es uno de los desafíos que tenemos. Algunos pacientes, ahora vamos a ver cuáles, por suerte no todos, pero algunos pacientes con factores de riesgo bien definidos, un paciente obeso, un paciente con edema crónico, un paciente diabético, muchas veces vuelven a la consulta 2 o 3 meses después porque tuvieron una erisipela o una celulitis y ya están otra vez con el cuadro. Y uno los vuelve a tratar. Y a los 3 meses tal vez estén otra vez de vuelta. Son las erisipelas o la celulitis recurrente, que son uno de los grandes problemas. Porque la infección es una consecuencia ¿de qué? De todos estos factores de riesgo que estuve mencionando. Es un trabajo difícil porque tenemos que lograr que el paciente baje de peso, que el paciente no tenga más ese edema, bueno, que controle bien su diabetes, deje el tabaco si es que es tabaquista, y hay que implementar, además del tratamiento antibiótico en algunos casos, y más que además, antes que el tratamiento antibiótico, más importante que el tratamiento antibiótico, son una serie de medidas. Levantar las piernas, bajar de peso, reducir el edema, el uso de vendas elásticas cuando está indicado. Si a pesar de eso no podemos totalmente resolverlo, sí, bueno, indicar la famosa penicilina benzatínica, una inyección cada 3 semanas o cada 4 semanas, durante 3, 4 meses, 6 meses, un año, y ver la respuesta que tiene. Pero digo, son pacientes muy complejos. Para los infectólogos, estos son de los pacientes que más nos cuesta en el consultorio porque vuelve a veces desanimado, porque dice, doctor, yo eso. Y claro, pero pesa por ahí 140 kilos y tiene las 2 piernas sumamente edematizadas, y es un trabajo difícil, pero no debemos olvidarlo porque es uno de los principales, ni hablar si además es alérgico a la penicilina, ¿no es cierto? Que hay que manejarlo con antibióticos subóptimos. Vamos entonces a ir a esto que Lautaro nos decía con mucha claridad, las infecciones necrosantes. Cuando ustedes no lo están viendo, Lautaro, pero cuando Lautaro habla de esto, su cara se transforma con cierta preocupación, y entonces quería preguntarte, no por nada es el grupo más temido, Lautaro o Marta. Bueno, estas infecciones necrosantes, en principio, ¿qué incluyen y cómo se manejan? Hay varios nombres, varias entidades clínicas: la fascitis necrotizante, la mionecrosis, la celulitis necrosante, la gangrena gaseosa, y son distintas formas de denominarlas. En los últimos años se tiende a englobarlas dentro de ese concepto de infecciones necrosantes. ¿Cuál es la característica principal? Que son todas muy graves, que todas deben ser resueltas con un tratamiento empírico, como venimos diciendo, porque yo no sé cuáles son las bacterias involucradas, y la interconsulta y los estudios que sean necesarios para poder definir si tengo o no que operar al paciente. Si tengo que hacerlo, generalmente son situaciones graves, de urgencia, no lo puedo programar para la semana que viene, tengo que resolverlo hoy, con el cirujano de guardia en general, y drenar todo lo que pueda estar infectado para eliminar el factor de progresión de la infección. Simultáneamente tengo que someter al paciente a todos los cuidados de la terapia intensiva, de mantener el medio interno, mantener la presión arterial, en algunos casos ventilación mecánica, por supuesto, y en tercer lugar, como tercer elemento, el tratamiento antibiótico agresivo, ¿no? Cubriendo los cocos gram positivos, mayormente lo hacemos con vancomicina, cubriendo los bacilos gram negativos, que son difíciles de tratar, y las bacterias anaerobias. Bien. Y a veces usamos esto, en las guías está, pero como estas bacterias muchas veces producen toxinas bacterianas, usamos algunos antibióticos como la clindamicina, no por su acción antimicrobiana, sino por su acción antitoxina. Bien, hemos llegado hasta acá casi como una mesa de un congreso, disfrutando a Lautaro y a Marta,
Para cerrar, entonces, ¿cuál sería para ustedes el mensaje central, el título del mensaje de la guía que ustedes tienen para ofrecer a nuestros oyentes? Creo que sería valorar adecuadamente y lo mejor que podamos la clínica que presenta el paciente y diferenciar cuál es el cuadro leve, cuál es un cuadro moderado y cuál es un cuadro grave. Sí, Lautaro, y usar antibióticos de manera responsable, ¿no? Reservando los de amplio espectro para casos que los justifiquen. Y además, no olvidar de cultivar, siempre que sea la indicación, ¿no? Para tener nuestra epidemiología local y guiar nuestros tratamientos, así evitar el mal uso de antibióticos y el sobreuso de los antimicrobianos. Doctora Marta Torres, doctor Lautaro de Bedia, con la formalidad del podcast, pero ahora Marta Lautaro, con la familiaridad que nos tenemos, gracias por este espacio. Muchas gracias Por a vos, favor. Diego. Gracias a vos. Estamos muy contentos, sabemos que el saber cuando se comparte cura 2 veces, ¿no? Entonces, cuando ustedes son generosos y lo que comparten, lo comparten con los demás, siempre es una buena noticia. Y la buena noticia es que esto no termina acá. Miren, ustedes hoy o cuando quieran tienen que saber que hay más episodios de esta serie. El próximo habla de antibióticos empíricos, cuándo sí y cuándo no. El otro habla de bactericida y bacteriostático. Y el último habla del trabajo de campo, ¿no? El trabajador y la trabajadora de la salud con la resistencia antimicrobiana allí donde desarrolla diariamente sus tareas. Este fue un podcast original de la Sociedad Argentina de Infectología. Conducción, Diego Pietrafesa. Doctores invitados, Marta Torres y Lautaro de Bedia. Grabación en Estudio Red. Diseño gráfico, Marisa Baioni. Realización, Aluen Producciones.